Si sientes un latido extraño cuando lees esto, como si algo bajo tu costilla quisiera responder, pon la mano en el pecho ahora y respira profundo 3 veces. No leas de corrido, siente el aire entrar y salir, siente ese pequeño insistente que te dice que no todo encaja. Ese gesto mínimo es la primera confirmación de que la pregunta existe dentro de ti. Antes de seguir, haz una cosa rápida. Quédate hasta el final de este relato. Suscríbete al canal si esto resuena. Activa las notificaciones para no perder la siguiente pieza de esta serie y deja like si al menos una frase te ha movido. Si decides acompañar este camino, aquí encontrarás señales y pasos que te sostendrán. Si no, guarda lo que necesites y vuelve cuando el pulso te lo pida. Has vivido ya demasiado tiempo con una coraza bien hecha. Horarios, logros que se exhiben en redes, felicitaciones de oficina, la sensación segura de no mirar hacia abajo porque alguien te dijo que bajar no estaba bien. Marcos tenía esa coraza. Se despertaba cada día antes del amanecer, no por diligencia, sino porque las pesadillas le enseñaban la casa en la que vivía. Un cubículo que era más profundo por la noche que por el día. El aire olía a café recalentado y a pantallas. El fluorescente zumbaba en intervalos que, con los años, se habían vuelto metrónomo del asco interior. A las 3 de la mañana, cuando el resto del mundo parecía inhabitado, Marcos despertaba con la impresión de que algo, una marca, latía bajo su piel y preguntaba por salida. No sabía nombrarlo con palabras honestas. Lo llamaba inquietud frente a su madre, estrés frente a su terapeuta y fase frente a su amigo que aún compraba acciones. Nadie hasta ese momento escuchó que la inquietud tenía un nombre más profundo: destino. El catalizador fue un correo electrónico que en apariencia no traía noticias extraordinarias. Decía que una organización pequeña en Chiang Mai necesitaba manos por algunas semanas para ayudar en un orfanato. Marcos lo abrió con la misma desgana con la que abría las facturas. Cerró la pestaña, volvió a abrirla al mediodía. La torrentada de coincidencias, recibir el mismo enlace de 2 conocidos distintos en el mismo mes, soñar esa ciudad con un templo y con un niño que le pedía lápices, no es prueba científica. Es aquello que algunas tradiciones llaman sincronicidad. La repetición de un signo que insiste hasta que decides escuchar. Él decidió. La renuncia no fue heroica, fue práctica y fea y hermosa. Pidió vacaciones, pidió un préstamo pequeño, vendió una bicicleta y sobre todo renunció a la narrativa que lo definía. La primera muerte simbólica fue la que él no supo nombrar por meses: morir al rol que la sociedad le había asignado. Le dijo a su hermana por teléfono que iba a probar algo diferente y ella rió, luego colgó. Sus amigos lo felicitaron con mensajes de suerte y emojis. Su jefe preguntó si realmente pensaba dejar el proyecto y añadió bueno, nos dejas en un momento difícil, que fue, para Marcos, la confirmación de lo que debía morir. Viajó a Chiang Mai con una mochila que olía a detergente barato y la sensación de no saber si el dinero le alcanzaría. El aeropuerto era un montaje de anuncios y gente con prisa. El paisaje cambió cuando el taxi se internó en carreteras bordeadas de árboles, cuando la ciudad dejó atrás el ruido moderno y olía a especias y lluvia reciente. El orfanato era un conjunto de habitaciones con paredes que necesitaban mano de pintura y niños que reían como si el mundo no tuviera cuentas por pagar. Allí conoció a Anong, una mujer local que le ofreció té dulce y una mirada que no tenía prisa por juzgar.
En Chiang Mai, la vida de Marcos comenzó a desmontarse, y al hacerlo, reveló capas que él no sabía que cargaba. Se despertó algunas noches sin hambre, otras con hambre y sin dinero. Tuvo fiebre de incertidumbre. Lloró por la primera vez sin que le importara si alguien lo veía. Fue en esos días que escuchó por primera vez, de labios de un monje que vivía en un templo cercano, palabras que no prometían certezas, pero sí una serie de mapas. Hay quienes se reconocen por las señales. No te prometemos comodidades, te ofrecemos el camino de adentro. Si estás leyendo y has sentido ya la llamada, presta atención a lo que sigue. Estas son señales que muchos buscadores nombran y que en la experiencia de Marcos aparecieron una y otra vez. No son instrucciones mágicas, son puntos de referencia para tu propia brújula. Primera señal. Te despiertas recurrentemente a la misma hora, frecuentemente entre las 3 y las 4 de la mañana, con la sensación de que una llave gira en la cerradura del pecho. Segunda señal, sientes que las cosas que antes te daban orgullo, un cargo, una colección de logros, la aprobación pública, ahora se perciben huecas. Mirar tu cuenta o tu vitrina te produce una pequeña náusea. Tercera señal, recibes pequeños empujes del mundo externo que parecen cómplices, no causales. Un correo, un encuentro en el bus, un libro que cae en tus manos en la feria. Cuarta señal, las sincronicidades se repiten hasta volverse insistentes. Repites números, ves la misma palabra en sitios distintos, encuentras a la misma persona 2 veces en una semana. Quinta señal, una sensación somática, un peso en el pecho, un zumbido en la nuca, un pulso que cambia al entrar en ciertos lugares, te advierte de resonancias distintas. Sexta señal, el sueño se vuelve extraño, aparecer sueños que no entiendes y que luego se traducen en decisiones en estado de vigilia. Séptima señal, una resistencia social, rupturas con parejas, incomprensión familiar, amigos que se apartan, que te empuja a clarificar lo esencial. Octava señal, compasión desbordante por extraños o causas que antes te dejaban indiferente, ganas de dedicar tiempo a algo que no rinda en efectivo inmediato. Novena señal. Presencia de maestros o guías, no siempre obvios, que aparecen con rapidez y sin agenda comercial. A veces son ancianos, a veces un voluntario, a veces un libro. Si reconoces 3 o más de estas señales, no significa que estés poseído por destino. Significa que hay una resonancia entre una necesidad profunda tuya y el movimiento del mundo. Aquí una advertencia esencial. Si experimentas ansiedad intensa, pensamientos de daño o síntomas graves, insomnio incapacitante, ataques de pánico recurrentes, ideación autolesiva, busca ayuda profesional. Este camino no sustituye el acompañamiento médico o psicológico, complementa lo que el tratamiento serio y responsable ya brinda. Marcos reconoció esas señales, pero también se topó con pruebas que le exigieron renunciar a más de lo esperado. La segunda muerte simbólica fue al afecto cómodo. Su novia, que había construido un proyecto de vida con él, no acompañó la renuncia. Hubo una charla larga en la que las palabras fueron amables pero firmes. Al final, se abrazaron en una víspera donde ambos sabían que la comodidad había quedado atrás. Las rupturas dejan cicatrices y ventajas, te enseñan quién se queda por convicción y quién por costumbre. En el templo donde se hospedó algunos meses, la rutina era simple: amanecer, meditación, labores compartidas, comida común de platos que mezclaban arroz con algo verde, siestas breves en galerías de madera que olían a incienso.
Un día, el monje mayor, llamado Somchai, le ofreció una enseñanza que sería crucial. No es la renuncia la que te salva, es la entrega que viene después de la renuncia. La renuncia es quitar, la entrega es poner el alma en su lugar. La tercera muerte fue la que nadie puede describir sin traicionarla un poco, porque sucede en el interior y tiene lenguaje propio. En una noche de lluvia, en una sala baja del templo, rodeado de figuras que eran sombras más que personas, Marcos sintió que el último hilo que lo anclaba a su antiguo yo se rompía. No fue violencia, no fue éxtasis cinematográfico, fue un disolverse lento, como cuando se evapora el agua de una olla hasta que solo queda perfume en la casa. Experimentó un espacio vacío, y en ese vacío una claridad que no le prometía bienestar financiero ni inmunidad ante el dolor, sino una coherencia. Sabía para qué quería vivir. No voy a adornar esto con frases de poder ni con fórmulas infalibles. Lo que sí ocurrió después de esa noche fue práctico y concreto. Marcos encontró paciencias nuevas, aprendió a organizar su dinero con menos miedo, empezó a decidir con menos necesidad de aprobación y se comprometió a una pequeña regla que él mismo escribió en un papel. Mi vida no será asunto de seguridad única, será de sentido. Esa hoja, escrita a mano y doblada varias veces, la guardó en la billetera durante meses como contrato consigo mismo. Si te resuena, hazlo. Escribe, acepto el llamado, fecha, en una hoja. No es mágico, es un compromiso, un disparador para la mente que ahora tiene algo palpable para recordar. A lo largo del viaje, las tradiciones que Marcos encontró se le presentaron como paralelos más que manuales. En las conversaciones con Somchai, con algunas meditadoras sufíes que conoció en un encuentro en la ciudad, con relatos que escuchó de ancianas aborígenes en una noche junto al fuego, percibió el mismo patrón. La idea de que el mundo visible no es todo el mundo. La noción de guardias que vigilan ciertos umbrales. La importancia de los rituales de paso que no son pompa, sino reordenamiento del corazón. No atribuyas a estas tradiciones que ofrecen enseñanzas valiosas la responsabilidad de tu transformación. Toma las enseñanzas como espejos. Respétalas. No inventes rituales en su nombre. No pretendas usarlas como atajos. Aprende de lo que cada cultura ofrece y devuelve respeto en lugar de apropiación. Durante los meses que siguieron, la vida de Marcos no se volvió una postal de plenitud. Siguió habiendo facturas, episodios de duda, llamadas a casa donde su madre le pedía que volviera. Pero la precariedad material se volvió tanda con sentido. Si antes la seguridad era tener el salario a fin de mes, ahora la seguridad era poder levantarse cada mañana con una tarea que correspondiera a su contrato interno. Abrió una serie de talleres en la comunidad, trabajó en el orfanato y, con la discreción de quien no quiere fanfarrias, dedicó parte de lo que ganaba a proyectos menores de higiene para el barrio. No era riqueza, era coherencia. En la práctica, lo que sostiene a quienes deciden este salto no es un manto de bendiciones, sino una arquitectura de pequeñas prácticas. Aquí te dejo, desde la historia de Marcos, algunas herramientas probadas que puedes integrar desde hoy sin drama y sin promesas falsas. Respiración anclada. Cada mañana, 5 minutos con la mano en el pecho. Dice más tu cuerpo que tu discurso. Escritura contrato. Una hoja donde pongas tu intención y una fecha. No la publiques necesariamente, dóblala y guárdala. Si lo deseas, compártela con alguien de confianza. Microrenuncias. 3 pequeñas cosas que demuestras dejar por producir tiempo para lo esencial. Podría ser reducir horas de televisión, dejar una suscripción que te roba atención o llamar menos a la persona que te frena. Red de apoyo.
Identifica al menos 2 personas que, aunque no comprendan todo, sostendrán tu necesidad de experimentar sin juzgar. Señal de chequeo. Elige una sensación corporal que te sirva de barómetro, un peso en el pecho, una tensión en la garganta y cada vez que aparezca, pregúntate, ¿esto viene de miedo o de llamado? Estas prácticas no son rituales mágicos, tienen respaldo en lo que la neurociencia moderna llama neuroplasticidad. El cerebro cambia con la práctica. Al repetir una acción, respirar con atención, escribir tu compromiso, dejar pequeñas cosas, estás formando nuevas vías, instaurando hábitos que reconfiguran tu atención. No se promete iluminación de la noche a la mañana. Se promete que, con trabajo sostenido, tu atención se alinea más con lo que eliges que con lo que te programaron. En Chiang Mai, una tarde, Marcos encontró dinero donde no esperaba, unas monedas bajo una banca, suficiente para comprar comida. ¿Coincidencia? Tal vez. Para él fue una señal que reforzó la fe práctica. Las sincronicidades no son garantía, son compinches. Un encuentro casual con un viejo maestro en un mercado le dio una referencia para un trabajo más estable. Otra conversación en una fiesta de voluntarios abrió una puerta para enseñar. Estas aberturas ocurrieron con esfuerzo. Marcos tocó puertas, aceptó tareas humildes y no se permitió creer que lo que llegaba era por merecimiento instantáneo. Para que algo aparezca, actuó. Las tradiciones que encontró no le prometieron abundancia, le ofrecieron mapas para cruzar umbrales. En una conversación con una mujer chamánica, escuchó que muchas culturas sancionan 3 muertes simbólicas como rito de paso. No es exclusivo ni original, es una forma humana de decir que para renacer tienes que dejar atrás etapas. No necesitas adoptar sus rituales literales. Puedes practicar tus 3 muertes en acciones concretas, renunciar a un tipo de seguridad, soltar una relación que te ancla en lo que ya no quieres ser, dejar una identidad laboral que te pide morir para que nazca otra. A medida que Marcos reorganizaba su vida, aprendió también a medir lo que estaba dispuesto a perder. El precio siempre existe. Amistades que se distanciaron, familia que no comprendió, noches sin certezas. Pero ganó una claridad que no da la estabilidad económica, la convicción de que su tiempo era suyo para darle sentido. Con ese sentido, incluso las noches sin dinero se sostienen de otra manera. Hubo momentos de duda. Una mañana, sentado en la banca de un arque, vio a una madre pelear con un niño por un helado y sintió un vértigo que lo hizo temer volver a su antigua vida. Llamó a su hermana y le dijo que tal vez había sido una fantasía. Ella, desde la distancia, le pidió que consultara con su terapeuta. Esa llamada fue importante porque volvió a situar los límites. La aventura espiritual no justifica abandonar un tratamiento ni ignorar la salud. Si algo desborda, busca ayuda profesional. Es la regla más humana que podemos proponerte. En uno de los momentos más claros de su transformación, Marcos organizó una pequeña ceremonia sin fanfarra. Invitó a niños del orfanato, a voluntarios, a Somchai y a Anong. No había rituales ajenos, había una práctica sencilla. Cada persona escribió en un papel una cosa que estaba lista para dejar y otra que deseaba empezar. Marcos escribió: «Dejo la costumbre de medir mi valor por lo que poseo. Empiezo a vivir por lo que doy de sentido». Puso su papel en una caja de madera que después dejó en la sala común. Ese acto no conjuró riquezas, pero creó comunidad. Si estás aquí, leyendo y con la mano todavía en el pecho, es posible que algo en la historia de Marcos te interpele. No porque todos deban irse a Tailandia, ni porque el orfanato sea el único camino, sino porque su historia muestra algo universal, el tránsito de seguridad externa a coherencia interna.
Vivir sin límites, como dice el título, no significa ausencia de límites materiales, significa no permitir que los límites exteriores definan el enclave de tu alma. Hay otro aspecto que no puedo dejar fuera, la comunidad. Marcos, al principio, creyó que la misión era un asunto íntimo que debía sostener solo. Pronto entendió que la soledad puede ser prueba, pero también trampa. Formó, con otros viajeros, una comunidad pequeña que se reunía una vez por semana para compartir avances, fracasos y herramientas prácticas. No era un culto, era una mesa donde se ponían cosas reales, el presupuesto semanal, la lista de prioridades, las horas dedicadas al servicio. Esa comunidad le dio estructura al riesgo. Con el tiempo, su vida tomó una línea que no era de gloria pública, pero sí de coherencia. Viajes intermitentes, pequeñas campañas de apoyo al orfanato, talleres sobre cómo sostener la tensión entre precariedad y propósito, y visitas esporádicas a su ciudad natal, donde su madre, con el tiempo, aceptó un nuevo hijo que volvía distinto, pero no menos hijo. Marcos aprendió a decir, no sé cuánto tiempo será esto, pero sé para qué es. Esa frase, dicho en voz baja, lo anclaba cuando la ansiedad asomaba. Hay algo que aún no te he dicho y es importante. En lo que resta de esta historia, habría una pieza clave, una experiencia que marcó la orientación final de Marcos y que revela cómo la misión se instala en lo cotidiano sin que medie fanfarria. Te la contaré si te quedas, si decidiste suscribirte, activar notificaciones y acompañarme. Allí desarrollaré ese tramo y te ofreceré ejercicios concretos para marcar una fecha y dar el primer paso simbólico. Mientras tanto, guarda la mano sobre el pecho y recuerda, aceptar la llamada no te asegura ausencia de miedo, pero sí te sitúa donde el miedo tiene sentido. Lo que sucedió no fue un gran signo ni una revelación dramática. Fue una madrugada cualquiera que sin alardes enseñó a Marcos dónde cabía su vida y cómo podía permanecer en ese lugar sin consumirse. Era la temporada de lluvias y el cielo había decidido no dar tregua. El techo de chapa del orfanato repicaba con una constancia casi musical. Adentro, niños arropados dormían en colchones alineados como pequeñas islas. Somchai y Anong, que dormían en la sala para vigilar, le habían dicho a Marcos que se fuera a descansar. Él insistió en quedarse, no por heroísmo, sino porque en la última semana había escuchado demasiadas historias de casas inundadas en la región y no quería que aquel refugio quedara desamparado si el cauce del río se llenaba de nuevo. A medianoche, la alcantarilla cercana se tapó con ramas. El agua empezó a buscar los bordes del patio, con lentitud pero sin piedad. Un grito infantil rompió el sueño. Un niño se despertó, vio el agua en el corredor y comenzó a llorar. No hubo pánico extendido, pero sí una corriente de alarma, una claridad de movimiento, sábanas, mochilas, bolsas con documentos, apagar la cocina de leña, agarrar a los bebés, cerrar puertas que chirriaban. Marcos, que hasta hacía poco habría sentido que el miedo le quitaría el aliento, se encontró organizando. Dio instrucciones simples, con voz serena. Somchai y Anong respondieron. Los voluntarios se movieron sin dudar. En menos de 20 minutos, las pocas pertenencias imprescindibles estaban en una camioneta prestada y el grupo se trasladó a la casa de un vecino sobre terreno más alto. La lluvia siguió horas. Algunos se quejaron del cansancio, otros rieron por alivio cuando comprobaron que nadie había salido lastimado.
Fue entonces, en la quietud postemporal, con la ropa aún húmeda y las botas llenas de barro, que un niño pequeño se acercó a Marcos con el papel de la ceremonia, la hoja que Marcos había escrito meses atrás, guardada en la caja de madera de la sala común. El niño lo sostuvo con manos temblorosas y dijo, con la gravedad que a veces tienen los niños para nombrar lo obvio, «Se guardó esto para cuando tengamos miedo». Marcos miró la frase que había escrito. «Dejo la costumbre de medir mi valor por lo que poseo. Empiezo a vivir por lo que doy de sentido». En ese momento, la frase no sonó como un ideal lejano, sino como una promesa cumplida por algo tan pequeño como quedarse esa noche. No hubo explosión interior ni visión. Lo que sucedió fue más suave, una certeza creciente de que su lugar no dependía de la ausencia de riesgo, sino de la disposición a responder en medio de él. La misión se asentó como un hábito, no una vocación hecha de gestos heroicos, sino de constancia. Desde esa noche, Marcos dejó de interpretar cada decisión bajo el prisma del espectáculo. ¿Hará esto que otros me admiren? Y empezó a canalizar su energía en rutinas que podían sostenerse a largo plazo. Aprendió a reducir el drama sin abandonar la intensidad. Esa misma semana, su madre vino por primera vez al orfanato sin noticias previas. Había venido a buscar una vieja manta que, según dijo, le hacía falta en su casa. La madre observó las paredes pintadas, los dibujos clavados con alfileres, la cocina donde alguien hervía arroz para la merienda, y en un silencio que no era hostilidad, sino extrañeza, se sentó en una silla. No hubo discursos, hubo pan. Prepararon juntos, por torpeza inicial y luego por costumbre, unas tortillas y un té. Mientras cocinaban, la madre habló de su miedo. «Me preocupaba que te fueras a perder, no comprendo todo esto». Marcos no trató de convencerla con razones ni de blandir ejemplos grandilocuentes. Le mostró, con acciones, que la vida que había escogido no era un abandono, sino una redistribución. Tiempo para escuchar a los niños, para arreglar una gotera, para visitar al vecino que vivía solo. Su madre, que había aprendido a medir el amor por la presencia, comenzó a aceptar la nueva medida de su hijo. La pieza clave, sin embargo, no quedó reducida a una noche lluviosa ni a una visita. Vendría más tarde, en la forma de una suma de días parecidos, cuando la precariedad dejó de ser accidente y se hizo modo de vida. Hubo una mañana en la que un niño llamado Lek, que había aprendido a recitar el abecedario, trajo una hoja donde había escrito su nombre y debajo, con torpeza, las palabras «Quiero cuidar». No quiso decir con eso ser cuidador profesional. Dijo, «Me interesa quedarme para que otros no estén solos». Marcos vio en aquella frase la traducción más sencilla de su propio itinerario. La misión no se consolida por la renuncia a cosas, aunque esa renuncia importe, sino por la conversión de actos cotidianos en prácticas de cuidado. Desde entonces, las rutinas se organizaron en rituales nimios pero poderosos: la hora del cuento antes de dormir, el reparto equitativo del arroz, una tarde semanal en la que todos arreglaban lo que estaba roto. A través de semanas y meses, la comunidad fue construyendo un músculo de resiliencia. No todo fue armonía. Llegaron facturas que no cabían en el presupuesto, peleas por el uso de la lavadora, deserciones entre voluntarios. Pero esas dificultades se resolvían con reuniones breves, decisiones claras y, sobre todo, con la práctica de la responsabilidad compartida. Y aquí llego a aquello que te prometí: ejercicios concretos, maneras de marcar una fecha y dar el primer paso simbólico sin que todo se convierta en un salto al vacío sin red.
No porque tengas que viajar a Tailandia, sino porque si algo en la historia de Marcos te ha hecho reverberar, conviene que tengas un mapa mínimo para no confundir el impulso con el plan. Ejercicio 1. Fecha y pequeño rito. Escoge una fecha dentro de los próximos 30 días, no una fecha mítica, una que puedas respetar. Antes de dormir la noche anterior, escribe en una hoja 3 cosas que estás dispuesto a dejar y 3 cosas que estás dispuesto a empezar. Sé concreto. Dejo el hábito de revisar correos hasta las 2 a.m. Empiezo a dedicar 20 minutos diarios a leer con mi hijo. Al amanecer de la fecha elegida, haz un gesto simbólico con esas hojas. Dóblalas, quémalas en un recipiente seguro, entiérralas en una maceta. Lo que importa no es la pompa, sino el acto de marcar un punto de partida. Ejercicio 2. Red de rendición. No emprendas el cambio en soledad. Invita a una persona de confianza, hermano, amiga, vecino, a ser tu par de responsabilidad por un mes. Comprométanse a un check-in semanal de 15 minutos. ¿Qué salió? ¿Qué no? ¿Qué ajustar? Regla práctica. Si sientes que regresarías a un patrón viejo, llama a esa persona antes de actuar. Esa pausa de 2 minutos reduce las decisiones impulsivas. Ejercicio 3. Microestructura de seguridad. Define 3 hábitos que funcionen como arnés emocional y práctico. Presupuesto mínimo semanal, hora fija de desconexión sin pantallas y un profesional al que consultar si se desborda la ansiedad. Terapeuta, consejero, pastor. No prometas cambios radicales de inmediato. Introduce uno de esos hábitos por semana y sostén cada uno por al menos 30 días antes de introducir otro. Marcos incorporó variantes de esos ejercicios sin seguir un manual. Improvisó a partir de su sentido común. Lo que sí hizo fue mantener la humildad práctica. Buscar asesoría financiera para manejar las campañas de apoyo, establecer turnos para que nadie trabajara más de lo humanamente posible, y aceptar que su presencia no solucionaría todas las carencias, pero que sí podía transformar la experiencia de quienes estaban cerca. Hay otro detalle que suele pasarse por alto cuando se habla de vocaciones. El cuerpo pide límites. Marcos aprendió a dormir, a pedir días de descanso, a delegar cuando la mente empezaba a nublarse. No hay nada más peligroso que un salvador exhausto. La misión florece donde hay paciencia y límites claros. Por eso, en la comunidad que formó, se pactaron horarios y responsabilidades. Se convencieron con torpeza de que el cuidado propio no era egoísmo, sino una condición para sostener el cuidado ajeno. Con el paso de los años, la casa del orfanato dejó de ser una suma de carencias para convertirse en una fábrica de hábitos compartidos. Llegaron colaboradores que se quedaron por temporadas, donaciones que entraron en cuotas y proyectos pequeños que se hicieron grandes al repetirse. Marcos dictaba talleres sobre cómo sostener la tensión entre precariedad y propósito en los pueblos cercanos. No eran lecciones de mármol, sino relatos plagados de frases prácticas. Si no tenemos luz, hacemos taller de poesía a la luz de linternas. Eso, más que talento organizativo, era una lección moral. Transformar la falta en escenario para la creatividad. En una reunión de la comunidad, alguien preguntó directamente, ¿vale la pena? La pregunta llevaba implícita la suma de noches sin dinero, la distancia con la familia, la renuncia a una carrera planificada. Marcos respondió sin dramatismos. No sé si siempre valdrá la pena para mi prestigio o mi cartera. Sí sé que vale para esto que estamos haciendo. Estar cuando alguien cruza la puerta y no tiene a dónde ir.
Esa frase no solucionó todo, pero dibujó una brújula. Quizá te preguntes cómo sostener la tensión cuando la vida cotidiana presiona. Hay 2 prácticas que recomiendo, porque las he visto funcionar: la rendición programada y la celebración de lo pequeño. La rendición programada es una hora semanal en la que confiesas reales límites a tu grupo de confianza y pides ayuda. La celebración de lo pequeño es enumerar 3 mejoras semanales por mínimas que sean. Un niño que aprendió a atarse los zapatos, un techo reparado, un donativo que llegó a tiempo. Estas prácticas no eliminan la ansiedad, pero la orientan. Pasó el tiempo, las temporadas de lluvia y de sequía, las visitas esporádicas de voluntarios extranjeros, los talleres transformadores, las pequeñas recompensas. Un día, mientras caminaba por el barrio de su ciudad natal, Marcos encontró a una antigua compañera de escuela que le dijo: «Tu madre me dijo que ya no te llama para que vuelvas porque entiende que estás donde debes estar». No fue una consagración pública, fue el reconocimiento íntimo de que algo en su vida había cambiado de eje. No era un triunfo material, pero sí una paz que no se compra. Hoy, si te pregunto si acaso la historia de Marcos es un manual de fe o una guía práctica, la respuesta es ambas cosas y ninguna. Es un ejemplo de cómo una vida puede reorientarse cuando aprendemos a medir el precio de lo que damos y el valor de lo que sostenemos. No es la única vía, ni la ideal para todos. Es una posibilidad entre muchas: reorganizar prioridades, cultivar comunidad, diseñar rituales y aceptar límites. Si decides poner la mano sobre el pecho ahora y sentir el pulso, recuerda, aceptar la llamada no te quita el miedo. Te ofrece, eso sí, un lugar donde el miedo puede tener sentido. Y si algo de lo que te he contado te urge a actuar, empieza por lo pequeño. Marca una fecha, haz el gesto simbólico, busca un compañero de responsabilidad y recuerda proteger tu cuerpo. La historia de Marcos no concluye con una gran victoria ni con una derrota épica. Continúa en las mañanas de lluvia, en las reuniones de la comunidad, en los talleres, en las visitas a la madre. Y continúa también quizás en ti si decides traer alguna de estas prácticas a tu vida. Mientras tanto, hay aspectos pendientes que aún debo relatar. Cómo la comunidad enfrentó una ruptura inesperada y qué hubo que recomponer después. ¿Cuáles fueron las propuestas prácticas que permitieron sostener financieramente el proyecto sin perder su propósito? Y una carta que cambió la percepción de Marcos sobre el sentido del servicio. Pero para eso aún quedan escenas por contar, pasos por detallar y nombres que volverán a aparecer en la mesa común. La ruptura no llegó como un terremoto, sino como un hilo que se fue tensando hasta romper. Primero fue un malentendido, un pago atrasado de un proyecto que llegó con dedicatorias y condiciones que nadie había consultado. Luego, una discusión acalorada en la mesa sobre la contratación de un coordinador externo. Al final, una pelea por la distribución de las horas de descanso. 2 personas que habían sido pilares durante años empacaron sus cosas una madrugada y se fueron sin despedirse. La comunidad se quedó con los platos vacíos y con una sensación de orfandad que no tenía que ver con los niños, sino con la pérdida de cuidadores confiables. Hubo reproches que circularon en voz baja, interpretaciones de gestos, resentimientos que se agrandaron en la distancia. Marcos sintió la grieta como un fracaso propio. Había pensado que la transparencia de los acuerdos y los rituales de rendición programada bastaban para sostener la convivencia, pero se dio cuenta de que había subestimado la fatiga emocional acumulada. Los que se fueron llevaban años soportando el peso del conflicto cotidiano sin encontrar un cauce para la queja que no resultara en culpabilización pública. Lo que parecía una disputa puntual fue, al mirar atrás, la suma de pequeñas renuncias no reconocidas.
En la primera reunión después de la partida, alguien dijo, con voz contenida, «No nos vamos por lo que falta, nos vamos por lo que se nos pide callar». Esa frase, simple, atravesó el grupo. La primera tarea fue contener el daño. Marcos organizó conversaciones individuales, no para justificar, sino para escuchar. No impuso soluciones, pidió relatos. Escuchar fue una forma de reparación. Algunos hablaron de cansancio, otros de sentir que sus límites eran interpretados como falta de compromiso. Se habló de expectativas no explícitas. La idea romántica de darlo todo había presionado hasta explotar a quienes no tenían el mismo margen emocional. Reconocieron que, sin reglas claras de salida y desacuerdo, la comunidad había creado una cultura de obligación disfrazada de vocación. Pero las heridas no se curaron solo con palabras. La crisis financiera que acompañó la partida, la pérdida de un donante principal y la paralización de un proyecto de capacitación puso en evidencia que depender de pocos sostenedores era una vulnerabilidad estructural. Marcos, que siempre había temido convertir el proyecto en una entidad burocrática, tuvo que aceptar que la sostenibilidad exigía profesionalizar algunos procesos sin convertirlos en fin. Las propuestas prácticas surgieron en sesiones de trabajo donde ya no bastaba la intuición, hubo que diseñar modelos, probarlos y equivocarse. Nacieron entonces varias iniciativas que, combinadas, permitieron anclar ingresos y respeto por el propósito. Crearon una microempresa social, una panadería comunitaria donde jóvenes aprendían oficio y parte de la venta se reinvertía en el orfanato. Arrancaron huertos que abastecían la cocina y vendían excedentes en un pequeño puesto del mercado. Diseñaron talleres pagados, dirigidos a maestros y cuidadores de pueblos vecinos con una tarifa simbólica que cubría materiales y honorarios. Se instauró un sistema de padrinazgos transparentes, con informes trimestrales sencillos y visitas programadas para que los padrinos no se sintieran desconectados ni los responsables agotados por expectativas poco realistas. Todo se acompañó de un libro de cuentas claro, reuniones trimestrales abiertas y un consejo rotativo de gestión formado por miembros de la comunidad, voluntarios y 2 representantes elegidos por los jóvenes que habitaban la casa. Estas soluciones no eran fórmulas mágicas, eran bricolaje aplicado. Lo que hizo la diferencia fue el tono. Se acordó que la profesionalización serviría a los afectos, no los reemplazaría. Había normas sobre descansos obligatorios, turnos que nadie podía cruzar sin cobertura y una cláusula que permitía licencia sin juicio para quienes llegaran al límite. La rendición programada se volvió más rigurosa. Ya no era 1 hora en la semana, sino un formato con preguntas guía y compromisos escritos. Aprendieron que la confianza no se mantiene solo con buenos propósitos, sino con pequeños acuerdos ejecutables. En paralelo, la comunidad trabajó en reparar los lazos rotos. Hubo reuniones largas, algunas tensas, en las que se nombraron los dolores sin rodeos. Cuando la culpa parecía devorarlo todo, Marcos propuso un ritual de reconocimiento. Cada quien nombraría una deuda y una gracia, algo que debía pedir perdón y algo que quería agradecer en voz alta. Fue un gesto humilde, casi infantil, pero rompió la polarización. No todos volvieron, algunos decidieron seguir su camino. Los que se quedaron reconstruyeron la convivencia con una mayor honestidad respecto a sus límites. La carta llegó una tarde de lluvia, doblada y con la caligrafía torpe de quien no escribe seguido.
La envió Lucía, una joven que había pasado por la casa hacía 10 años. En su letra, la trama de la infancia se veía todavía fresca. Agradeció a Marcos por enseñarle a pedir ayuda, por no avergonzarla cuando lloraba por la noche, por el hombre que aceptó que aprendiera a cocinar antes de darle una mochila escolar. Lucía contaba que gracias a esos aprendizajes había terminado un curso de mantenimiento y aunque su vida estaba lejos de ser espléndida, tenía ahora un salario que le permitía pagar el alquiler y sostener a su hijo. Lo que transformó a Marcos no fue la descripción de su éxito material, sino una frase tranquila: «Nunca me dijiste que tenía que hacerlo todo sola». Eso me hizo creer que merecía ayuda. La carta, sencilla, le devolvió la totalidad de lo que había sentido que había perdido, la certeza de que el cuidado sostenido, aún imperfecto, siembra futuros. Esa nota cambió la percepción de Marcos sobre el sentido del servicio. Hasta entonces había medido el valor en actos visibles: camas más, comidas más, reportes entregados. La carta le recordó que su responsabilidad mayor era crear un lugar donde pedir ayuda fuera posible, no donde la dependencia se celebrara. Entendió que la medida del éxito no era la eliminación del sufrimiento, sino la formación de vínculos que sostienen a quienes lo padecen. La banca de su corazón se reabrió. Los balances y las panaderías continuaban siendo necesarios, pero su norte volvió a ser lo relacional. Con el tiempo, la casa recuperó cierta estabilidad. La panadería dio trabajo a 2 jóvenes que antes vagaban por el barrio. El huerto evitó gastos en verduras y se convirtió en espacio de terapia para quienes necesitaban silencio. Los talleres pagados crearon una red de profesionales que, a su vez, ofrecían voluntariado en días de mayor apuro. Los acuerdos sobre descanso permitieron que los cuidadores no se sintieran prisioneros de la buena voluntad. Cuando alguno faltaba por enfermedad, la red de padrinos pagaba una ayuda puntual para cubrir salarios y comprar medicinas. Nada volvió a ser idílico. La precariedad siguió asomando, pero la comunidad aprendió a anticiparla y a repararla. Marcos aprendió también a pedir ayuda desde otro lugar, no como quien se sacrifica hasta quebrarse, sino como quien convoca corresponsabilidad. Empezó a delegar con más confianza, a escribir menos correos urgentes a la medianoche y a permitir que las decisiones se tomaran en formas colegiadas. Su liderazgo ya no era un faro solitario, sino una mesa donde varias manos sostenían la lámpara. Y cuando, de noche, se apoyaba en la baranda y escuchaba las risas que venían de la cocina, comprendía que la labor principal seguía siendo la misma que dijo al responder «¿Vale la pena?», estar cuando alguien cruza la puerta y no tiene a dónde ir. Había costado aprenderlo. La ruptura y la carta habían sido el terreno donde germinaron las lecciones. Quedaban por delante desafíos prácticos: la ampliación del edificio, la formación permanente de personal, la continuidad de ciertos donantes y, por supuesto, historias de niños que aún demandaban respuestas urgentes. Pero la comunidad que emergía era diferente, más honesta con sus límites, más creativa en sus financiamientos y más anclada en la conciencia de que el servicio no es una carrera de resistencia, sino una artesanía cotidiana. En una de las reuniones posteriores, alguien propuso escribir una carta colectiva a quienes habían sostenido el proyecto en los días difíciles. Marcos acordó y antes de poner la primera palabra sacó la nota de Lucía del bolsillo y la leyó en voz alta. La lluvia golpeaba las tejas y fuera la mañana continuaba con su ritmo de reparaciones y pequeñas alegrías. Marcos dejó la nota de Lucía sobre la mesa y miró las letras torcidas otra vez, como si cada trazo le devolviera un trozo de aquello que había perdido por caminos de prisa y deber.
A su alrededor, la sala olía a pan caliente y a humedad. Desde la cocina llegaban risas contenidas y el golpeteo ritmado de una cuchara contra la olla. Nadie habló por largo rato. La lluvia, fuera, había aflojado su ritmo. Ahora eran gotas dispersas que tamboreaban en el tejado y arrastraban hojas por la vereda. «Leamos la carta entre todos», dijo Elena, con la voz rasposa de quien atiende cientos de historias. No para demostrar lo que hicimos, sino para recordar por qué lo hicimos. Se sentaron en círculo. Cada uno fue tomando asiento como si la madera de las sillas supiera recordar ausencias y retornos. Algunos rostros marcados por la fatiga, otros con la calma nueva de quien ha aprendido a pedir ayuda. Marcos leyó una vez más, en voz baja, y luego dejó que Elena marcara las pausas con su mirada. No buscaban aplausos, buscaban asentir en silencio, como pactando algo que ya no se podía deshacer. Alguien propuso entonces escribir la carta colectiva que habían mencionado en la reunión. Una carta para quienes, en aquellos días precarios, habían puesto dinero, tiempo o palabras de consuelo. No sería un discurso pulcro y distante. Iban a ser nombres, anécdotas y agradecimientos con manchas de harina en los márgenes. Organizaron la escritura como organizaban los talleres, por turnos y consenso. Cada persona puso una frase, una verdad pequeña. Julia, la panadera, escribió sobre las mañanas en las que dos chicos llegaban sin desayunar y se iban con un trozo de pan y una promesa. Andrés del Huerto contó cómo una tarde de silencio le había permitido a una adolescente cortar la primera lechuga sin temblar. Marta recordó la vez que un vecino donó su salario de un mes y nadie supo dónde poner la etiqueta de suficiente. Entonces aprendieron a pedir lo preciso, no lo heroico. Marcos no quiso añadir demasiadas palabras. En su turno escribió: «Gracias por creernos capaces de aprender a cuidar». Sus manos aún olían a humedad y levadura. La tinta en el papel parecía pequeña frente a la longitud de las noches que habían atravesado. La carta terminó siendo una madeja de voces, confesiones de miedo, agradecimientos silenciosos, nombres de niños que habían pasado por la casa. Alguien dibujó en el margen una pequeña mochila escolar como recordatorio de la frase que lo había cambiado todo. Nunca me dijiste que tenía que hacerlo todo sola. La enviaron escritas a mano. Las cartas tenían sello, un poco de prisa en la letra y algunas manchas de café. Decidieron también anotar, con la transparencia que ahora practicaban, los proyectos en marcha, la ampliación prevista, las medidas para garantizar descanso a los cuidadores, el plan para el fondo de emergencia. No pedían dinero directamente, pedían que la gente siguiera mirándolos, que se sostuviera la red. Las respuestas llegaron en días distintos. Un sobre con una tarjeta sencilla, un correo largo de alguien que había pasado por el comedor en una Navidad, una promesa de visita, otra promesa que se desvaneció. Hubo quien escribió desde la distancia que aquella carta había renovado su confianza. Hubo quien envió un donativo que alcanzó para comprar materiales de construcción. No todo fue favorable. Algunos padrinos habían envejecido o cambiado de ciudad y ya no podían sostener lo mismo.
Marcos dejó que las negativas fueran eso, honestas y finales, sin reproche. Con lo que entró, compraron primeras cosas concretas. Retocaron una de las aulas para talleres nocturnos. Mejoraron el aislamiento de la sala de estar para cuando lloviera con ganas. Y pagaron unas horas de apoyo profesional que aliviaran la carga de los cuidadores en los turnos más difíciles. La ampliación quedaba, por el momento, en un plan con fecha tentativa. Aprendieron a celebrar pasos pequeños. Una tarde de sol, apenas la lluvia se hubo convertido en recuerdo, organizaron una reunión abierta con vecinos. Colgaron afiches hechos a mano en la panadería y en la plaza. Mercado de la casa, pan, talleres y huerto. La idea era sencilla y antigua: invitar a la comunidad a comprar, aprender y conocer. Si la gente empezaba a pensar en la casa no como un lugar de lástima, sino como un lugar de trabajo y aprendizaje, el proyecto encontraría estabilidad. Además, un mercado servía para otra cosa que se estaba volviendo esencial: tejer relaciones ordinarias con quienes muchas veces desconocían lo que allí sucedía. Los preparativos fueron una nueva lección en corresponsabilidad. Julia enseñó a 2 jóvenes a manejar los hornos con seguridad. Andrés organizó jornadas de siembra para niños de la vecindad. Marta coordinó una mesa donde se harían inscripciones a los talleres pagados. Marcos, por su parte, se ocupó de la logística menos visible: conseguir permisos, coordinar turnos, asegurar que hubiera alguien para recibir donaciones en especie. Aprendió a pedir favores con claridad y a delegar sin culpa. Cada tarea tenía un nombre y un responsable. El día del mercado amaneció fresco. La lluvia había dejado la tierra más negra y el olor a pan recién hecho cruzó el barrio como un llamado. Las mesas se llenaron pronto: bandejas de facturas, frascos de conservas, macetas con hierbas aromáticas y folletos impresos donde se contaba la historia de la casa en pocas líneas. La gente vino por curiosidad, por ganas de llevar algo rico a casa o por el impulso de ver de cerca lo que a veces se nombra solo en conversaciones de café. Hubo quien se quedó más tiempo del previsto y se refugió en la cotidianidad de un lugar que había aprendido a ser transparente. En un rincón, Lucía apareció con su hijo de la mano. No fue una entrada triunfal ni un acto planeado. Llegó como quien aparece cuando ya el ruido de la tarde es familiar y la garganta no tiene tanto nudo. Marcos la vio desde la barra y no supo si acercarse primero o esperar. Ella le ofreció una sonrisa tímida, como pidiendo permiso, y dejó un tarro de conservas que había hecho ella misma. No hablaron de gloria ni de deuda. Se abrazaron apenas, con la lentitud de quienes comparten un pasado que les pertenece. «Vine a traer esto y a ver», dijo Lucía, dejando que su hijo recogiera un trozo de pan. «Quería que mi nene conociera el lugar donde aprendí a no llorar sola». Marcos no respondió con grandes palabras. Le mostró la lista de talleres y le dijo, sencillo, que estaban abriendo uno de soldadura y otro de mantenimiento. Le propuso, sin dramatismos, que viniera a dar una charla a los chicos sobre su oficio. ¿Quién mejor que ella para contar que pedir ayuda no es un fracaso sino un derecho? El mercado dejó algo más que ganancias modestas, creó nueva intimidad con el barrio. Algunos voluntarios que antes se habían mostrado distantes empezaron a aparecer con más frecuencia. Otros, más tímidos, trajeron ideas y habilidades. Lo que había comenzado como una búsqueda de recursos terminó, sin quererlo, estableciendo una trama relacional que fortalecía la propia economía del lugar. A la noche, cuando cerraron las mesas y contaron lo recaudado, nadie fingió que aquello resolvería la ampliación ni que eliminaría la precariedad. Nadie prometió lo imposible.
Sin embargo, el gesto de haber salido a ofrecer sus productos y sus talleres les generó un activo nuevo: reconocimiento. Vieron con claridad que la casa podía ser un nodo donde las necesidades se transformaban en oficios y las ofrendas en aprendizajes compartidos. Esa misma semana, en la reunión de coordinación, alguien sugirió crear un pequeño comité de padrinos jóvenes, personas dispuestas a aportar mensualmente y a participar en la supervisión de proyectos sin invadir las decisiones cotidianas. Otros pidieron invertir en una biblioteca comunitaria que sirviera como sala de estudio. Marcos, que ya no funcionaba como único brazo, asentía y proponía la idea de un proyecto de becas internas. 1 o 2 plazas por año para formar a jóvenes en oficios directamente ligados a las necesidades de la casa. Entretanto, las historias individuales siguieron su curso. Un chico que había llegado con la mochila rota y el silencio duro ahora tomaba clases en el taller de panadería. Su forma de amasar parecía decir que estaba aprendiendo a sostenerse. Una adolescente que había rechazado conversar con los cuidadores accedió, con desconfianza primero, a una voluntaria que le ofreció escucharla sin preguntas inmediatas. Los avances fueron a menudo lentos, con retrocesos, pero se mantenían porque ya no dependían de una sola persona que lo diera todo. Marcos, en sus momentos de soledad, volvía a la baranda donde tantas noches se había apoyado. Observaba la casa encendida desde el exterior, las ventanas con luz de cocina y un murmullo de voces que no se extinguían. Comprendía que el horizonte no era acabar con todo dolor, sino construir estructuras donde el dolor pudiera ser atendido mejor. A veces sentía nostalgia de aquel joven que creía que la respuesta debía caber en su espalda. Otras, gratitud por las manos nuevas que se habían sumado. La carta de Lucía seguía en el bolsillo de su camisa, arrugada por tanto abrirla. Había noches en que la sacaba y leía la línea que más lo había tocado. Eso me hizo creer que merecía ayuda. Esa frase se transformó entre los integrantes de la casa en un lema discreto: merecer ayuda. No como una manera de justificar la falta, sino como un derecho a ser acompañado mientras se aprende a sostener. La lluvia volvió semanas después, como si quisiera recordarles que las estaciones pasan y que la casa debía estar preparada para cada tiempo. Marcos observó desde la baranda y por primera vez en mucho tiempo no buscó soluciones solo. Llamó a Elena y a Julia y juntos revisaron el plan de mantenimiento. Hicieron listas, asignaron turnos, programaron una pequeña colecta local para reponer los materiales. Todo resultó menos heroico y más eficaz. Cuando la noche cerró, con el sonido de la lluvia y el olor a pan que se mantenía tibio entre las paredes, Marcos se permitió una sonrisa que no estaba llena de triunfo, pero sí de alivio. Habían aprendido a transformar la urgencia en un oficio, preparar la casa para que la vida pudiera entrar y salir sin tanto vértigo. Había faltas aún por cubrir, sí, había sueños por concretar, pero la casa respiraba con otra calma. En la cocina, un niño contaba un cuento sin darse cuenta de que al hacerlo también daba forma a un posible futuro. Marcos guardó la carta de Lucía en un cajón junto a otras notas y recibos y cerró la tapa con el cuidado de quien preserva reliquias cotidianas. Afuera, la lluvia empezó a ceder. Dentro, la vida continuó, con su mezcla de panes, manos y promesas, la tarea inacabada de ser un lugar donde merecer ayuda dejara de sonar a excepción y se volviera simplemente, a su vez,
convivencia y oficio compartido.